A las 8 de la noche pongamos este tiempo en las manos de Dios, echemos sobre Él nuestras cargas y dejemos que Él obre en esta noche. Bendito Dios, Padre Celestial, Dios del universo, Dios eterno, no hay nadie como tú, Señor. Tú vives, tú reinas, tú eres mi Padre y mi Señor. Eres el Santo de Israel, el poderoso, el único, inigualable. Yo soy tuyo, Señor. Yo nada tengo, nada valgo y nada sirvo lejos de ti. Pero tú, Padre hermoso, tomas mi vida y me consuelas y me fortaleces y me levantas y me muestras que estás conmigo. A pesar de mis errores y mis equivocaciones, a pesar de las circunstancias, yo puedo confiar en ti. Por eso en esta noche, Señor, venimos a buscar de tu presencia y tu palabra. Queremos ser edificados por tu santa palabra. Háblanos, Señor, en esta noche. A todos los varones, vuelven los varones valientes y esforzados, esas cabezas del hogar. Que no se rindan, que no se desanimen, que no miren atrás. Que sin importar lo difícil y doloroso que sea lo que estén pasando, puedan seguir tomados de tu mano, creyendo y avanzando. Que no andemos por vista, por la lógica, sino que nos movamos en la fe. Te lo pido, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pues gracias y buenas noches a todos los que están conectados. Como saben, estos estudios son diferentes a lo que hacemos los miércoles y lo que hacemos los domingos. Los estudios generalmente de varones, de mujeres y de jóvenes pues van focalizados hacia estos grupos. Y bueno, estamos estudiando personajes de la Biblia y cómo estos nos representan y nos muestran en nuestra relación con el Señor Jesucristo. Y vamos a hablar de Felipe. Ya habíamos dicho algunas semanas atrás que pareciera que los apóstoles se separan en grupos de 4, ¿no? 3 grupos de 4. Y el primer grupo de 4 lo hemos agotado viendo a Pedro, a Jacobo, a Juan y Andrés, los 4 pescadores. También Felipe es pescador, pero esos primeros 4 eran personas muy cercanas, que eran grandes amigos. Y vamos a comenzar a ver qué nos dice la Biblia acerca de Felipe. ¿Quién es Felipe? ¿Cómo se manifiesta el Señor Jesucristo a su vida? ¿Cómo lo alcanza? ¿Y qué similitud puede haber entre Felipe y nosotros? Y en el trato que nuestro Señor tuvo con Felipe y en el trato que Él tiene con nosotros. Entonces vamos a arrancar en Juan capítulo 6, verso 7, si me lo permiten. En sus Biblias vamos a Juan capítulo 6, verso 7. Y dice así. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Este es el versículo que nos muestra en esencia quién es Felipe. Habla de la multiplicación de los peces y los panes cuando Jesucristo alimenta a los 5,000. Y Jesús se dirige a Felipe y le pregunta cómo van a darle de comer a todas esas personas. Y es la forma en la que Felipe responde, y eso representa su carácter. Él hace un análisis de la situación. Felipe es una persona muy analítica, es una persona que piensa muy bien las cosas, que analiza todo, y por eso es nombrado dentro de los administradores del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pero también esto le lleva a tener ciertas luchas y peculiaridades, ¿no? Felipe es un nombre griego, aunque Felipe era judío. En aquel tiempo ustedes recordarán que previo a la conquista del Imperio Romano vino la conquista del Imperio Griego, y todos los griegos impusieron su cultura y su filosofía, y esa permeó aún después con el gobierno de los romanos. Siguió predominando en la gente, en la cultura, la corriente griega. Entonces la gente en aquel tiempo solía tener 2 nombres. Había personas que tenían 2 nombres, un nombre griego y un nombre hebreo. Y probablemente Felipe haya tenido también un nombre hebreo, pero no lo utiliza. Felipe es un nombre de origen griego que significa amante de caballos. Y este nombre griego de Felipe es con el nombre que se le llama en toda la Biblia. Así se le dirige incluso a nuestro Señor Jesucristo, el resto de los apóstoles, el evangelista Juan, el apóstol Juan, que registra en su evangelio su nombre, lo registra como Felipe. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Él era vecino de Andrés y de Pedro. De hecho, te digo, es muy probable que también haya sido
muy cercano a ellos, al grupo primero de los cuatro, que eran dos pares de hermanos. Bueno, pues Felipe también era muy cercano a ellos, porque Felipe también era pescador. Y es curioso cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando empieza a llamar a los que van a ser sus seguidores, a los que son sus apóstoles, pues no busca personas capacitadas, dotadas, poderosas económicamente, sino comienza buscando un grupo de amigos, un grupo de pescadores, personas del vulgo, personas comunes y corrientes, personas como tú y como yo, pero personas que estaban siendo, o que por la gracia de Dios fueron sensibles al llamado del Señor y respondieron a la voz de Dios. Felipe tiene un hermano de nombre Natanael. Aquí hay otro grupo de hermanos, Felipe y Natanael. Y también Tomás, eran pescadores de Galilea. Te digo, la mayor parte de los apóstoles, por lo menos 7 de ellos, sabemos que eran pescadores. Y es curioso cómo es que el Señor Jesucristo encuentra a Felipe, o lo llama. Hay que hablar aquí del carácter y la personalidad de Felipe. Si bien es cierto que eran pescadores, estos hombres, al ser judíos, tenían su fe puesta en Dios. Y tal vez a ti te pasó que hubo una etapa en tu vida previo a conocer al Señor, y si no lo conoces y estás viendo este video, tal vez esa sea la motivación, que empezó a ver en ti como un sentido, un deseo de encontrar a Dios, que sabías que tu vida estaba en caos, en desorden, que las cosas no estaban marchando bien, que algo no está pasando de la forma como tú quisieras que pasara, y entonces eres movido a buscar a Dios, a encontrar en Dios tus respuestas. Yo, por ejemplo, así fue como me encontré con el Señor, ¿no? O como Dios me encontró. Empezaron a suceder un montón de cosas en mi vida, empecé a tener problemas, complicaciones, pero yo sabía que la respuesta estaba en Dios. Y empecé a tratar de encontrarme con Dios. Y lo hice a través de la religión, de falsas religiones, a través de la superstición. Y empecé a tocar puertas equivocadas, puertas falsas. Pero mi intención al tocar esas puertas era encontrarme con Dios. Pues Felipe tiene una actitud similar a esta. Digo, tal vez a ti te pasó lo mismo y tal vez te identifiques con él. Porque Felipe, al igual que Pedro, Andrés y Juan, ellos estaban viviendo en una misma zona, en una misma región. Y Pedro y Andrés eran discípulos de Juan el Bautista. Y cuando Jesús camina enfrente de ellos, Juan el Bautista les dice: he aquí el Cordero de Dios. Y son enviados Pedro y Andrés a buscar o a seguir a Jesucristo. De cierta forma, Juan el Bautista, el primo de Jesús, manda a sus discípulos, que son estos dos hombres, a seguir a Jesucristo. Pero también Felipe era un discípulo de Juan el Bautista, que posteriormente Jesucristo se encuentra. Entonces, una de las principales características de Felipe era que era una persona que, aun cuando no conocía a Jesucristo, estaba buscando respuestas. Él estaba buscando encontrarse con Dios. Y sabemos que desde la parte humana pudiéramos pensar que Felipe tomó la iniciativa para buscar a Dios porque ya lo estaba buscando, o que tú y yo tomamos la iniciativa para buscarlo previo. Pero sabemos que esa búsqueda que nosotros comenzamos a hacer en Dios no fue otra cosa más que nuestro espíritu respondiendo al llamado que ya Dios nos estaba haciendo. Dios puso sus ojos en nosotros y nos empezó a llamar, como te decía, por medio de las circunstancias, por medio de las personas que estaban alrededor de nosotros, de los predicadores. Quizás se convirtió alguna persona en tu familia o alguien en tu trabajo y te empezó a predicar, y eso hizo que en ti se despertara ese deseo por conocer a Dios. Entonces, es como esa función dual de que Dios busca al hombre y el hombre empieza a responder para buscar al Señor. Y entonces el Señor empieza a llamar a Felipe, y Felipe es inquietado y empieza a buscar tener la respuesta. Por eso se hace discípulo de Juan el Bautista y posteriormente Jesucristo se le aparece. Pero el apóstol Felipe tenía como característica que te decía, aparte de que él tenía esa inquietud por buscar a Dios, él tenía la característica de que era un tipo analítico, que razonaba mucho las cosas. Era una persona que estaba buscando respuestas. Y es bueno buscar respuestas y es bueno tener dudas, pero a veces también tiene su lado negativo el ser analítico, porque nos vuelve un tanto fríos y tendemos al pragmatismo.
Y el pragmatismo no es otra cosa más que poner nuestra confianza en aquello que vemos que funciona. Y probablemente por eso Felipe se hizo discípulo de Juan el Bautista, porque veía que Juan estaba haciendo obras y estaba siendo seguido por la gente, y tal vez esa fue la motivación para que él se volviera un discípulo de Juan el Bautista. Ese pragmatismo, ese deseo de encontrar una respuesta, de hallar el porqué de las cosas, de meditar y analizarlas, que te digo, tiene su lado bueno, pero también si lo polarizamos, tiene su lado negativo. Podríamos decir, o dice el pastor John MacArthur, que el carácter de Felipe era tan analítico que podríamos catalogarlo como aquellos aguafiestas. Cuando hay una persona que está toda impetuosa, toda con el ánimo y el deseo de hacer algo, es de estos que calcula y dice si se puede o no se puede, si te alcanza o no te alcanza. En otras palabras, los que te ponen los pies sobre la tierra. Una persona sumamente analítica, aunque era un pescador, pues también medía muy bien los procesos y todo lo que él hacía. Entonces, como te decía, después de que el Señor Jesucristo llama a Andrés y a Pedro, que son discípulos de Juan el Bautista, él va caminando y se encuentra con Felipe. Y si me acompañas, vamos a leer en tu Biblia, desde el verso 44 del capítulo 6, para ver cómo es que sucede. Bueno, vamos a leer Juan capítulo 6, verso 44. Juan capítulo 6, verso 44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitare en el día postrero. Es lo que te decía. Es cierto que Felipe estaba buscando a Dios como tal vez tú y yo lo estuvimos buscando, pero esa búsqueda no se originó en nuestra propia iniciativa, sino que el Padre, por medio de su Espíritu, por medio de su obra gloriosa, nos empieza a inquietar, nos empieza a llamar y nos hace venir a Él. Nosotros respondemos al llamado de Jesús porque Él es el que nos está buscando, porque Él es quien ha puesto sus ojos en nosotros. Y ahora sí, vamos a comenzar a ver cómo en el Evangelio de Juan nos platica la historia de cómo Dios, Jesucristo, llama a Felipe. Y vamos a Juan capítulo 1, verso 45 en adelante. Juan capítulo 1, verso 45. Y Felipe nos está hablando, Juan nos está hablando de cómo es que Jesucristo se encuentra con Felipe, ¿no? Desde el verso 43 vamos a leer. Dice: el siguiente día, después de que llamó a Pedro y Andrés, que dejaron de ser discípulos de Juan el Bautista y se volvieron discípulos de Jesucristo, dice: el siguiente día, al día siguiente, quiso Jesús ir a Galilea, a la región donde vivía Felipe, y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Estos versículos nos muestran cómo es el llamado y la respuesta que tiene Felipe hacia Dios. Como te decía, Felipe era una persona con ciertas inquietudes espirituales. Tampoco era de los discípulos más comprometidos con Juan el Bautista, porque si no hubiera sido llamado al mismo tiempo que Pedro y Andrés. Pero él no estaba ahí, él estaba trabajando. Y Jesús decide ir a Galilea, no de forma fortuita. Evidentemente todo lo que hace nuestro Señor Jesucristo tiene un propósito, y él camina hacia Galilea para encontrarse con este hombre a quien ha de llamar. Que si te das cuenta, quizá Felipe no es de los hombres más mencionados en la Biblia, no es de los apóstoles que más menciones tenga, pero las menciones que tiene nos dan una muestra de qué tipo de persona era. Y eso alienta nuestro corazón, o por lo menos debería hacerlo. Porque, mis amados, Dios no busca gente perfecta. Dios no busca gente que tenga muchas capacidades. Dios busca gente dispuesta. Felipe no era quizá el más capacitado, pero tenía una cualidad: estaba dispuesto. Por eso cuando Dios empezó a quitar su espíritu, él empezó a buscar respuestas, él empezó a buscar un encuentro con Jesucristo. Y entonces Jesús se le aparece o se lo encuentra y le dice: sígueme. Jesús ya sabía quién era Felipe. Jesús lo tenía planeado, estaba entre sus planes llamarle.
Mi amado, no es casualidad que tú conozcas al Señor, que tú estés acá. Tu vida tiene un único propósito, un solo propósito que trasciende todo, y ese propósito es servirle al Señor. No porque tú tengas las capacidades, no porque tú estés apto, sino porque Dios ha decidido que tú le sirvas. Él te conoce, Él sabe quién eres, Él sabe de qué pie cojeas, Él sabe qué te duele, Él sabe qué te preocupa. Mi amado, Él lo sabe todo. Mira, yo muchas veces, y perdón que hable de mí, ¿no? A veces el yo-yo no lo soltamos, pero es la vida que me consta y de la que te puedo dar testimonio. Pero en estos casi 16 años que yo tengo caminando con el Señor, y cuando leía la historia de Felipe me sentía plasmado, casi podía verme reflejado en Felipe, ¿no? Una persona que no tiene capacidades, que no tiene habilidades, que tiene un montón de problemas, se es movido por Dios para buscarle y empieza a sentir esta inquietud. Y de repente, cuando uno está en esa búsqueda, Jesús es el que nos encuentra. Y Jesús vino a la vida de Felipe, sabiendo quién era Felipe, qué necesidades tenía, qué inquietudes, qué virtudes y qué defectos. Y Jesucristo no dijo como que, a ver, ustedes tres, vengan para acá, ¿quién me quiere seguir? No, fue directo, personalmente con Felipe y le dijo, sígueme. ¿Por qué? Ya lo había elegido. Ya había puesto sus ojos sobre él, ya le había escogido, era el propósito que tenía con Felipe. Y mi amado, Dios ya te escogió. Él tiene su propósito contigo, a pesar de todas las cosas con las que estás batallando, a pesar de todas las luchas que tienes, a pesar de todas las carencias o necesidades que crees tener. Dios te escogió. Cuando comparamos nuestra vida con la vida de otros, podemos sentirnos poco importantes. Y el apóstol Felipe podría parecer ante los ojos de cualquiera un tipo secundario, poco importante, no es del grupo de los 4 que más son mencionados, es Felipe, aparece unas cuantas veces, pero para Dios no era un asunto menor la vida de Felipe. ¿Cómo podemos entender lo que Dios hace con personas que no merecen nada y les da Dios todo? Y yo me equivoco y fallo un montón y me tropiezo y me enfrento también al menosprecio y a la burla, al fracaso, a la crítica, al juicio, a los chismes, a las traiciones. Y cuando pareciera que mi vida es secundaria y es poco importante, Jesús me abraza y me recuerda que el ser más importante del universo, más importante que cualquier cosa, más importante que cualquier persona, más importante que cualquier jefe, que cualquier amigo, que cualquier pareja, que cualquier hijo, que cualquier papá, más importante que todos, Él que es el más importante y el único digno, Él me considera, Él me ama, Él me es fiel, Él es íntegro, Él me ha escogido y no me rechaza, Él me comprende y me entiende, pero sobre todo, Él me ama. Y entonces no puedo hacer otra cosa más que abrazarme fuertemente a su presencia y decirle gracias. ¿Qué importa si para el mundo soy secundario? ¿Qué importa si para el mundo soy desconocido? ¿Qué importa si la gente me traiciona? ¿Qué importa si la gente me ve la cara de tonto? ¿Qué importa si la gente habla mal de mí? ¿Qué importa si la gente se burla de mí? ¿Qué importa si las cosas no me salen? Lo único que importa es que Dios me ama y que me ha escogido para servirle, para seguirle, para manifestar su gloria en mí. Y entonces Felipe no duda, no lo piensa 2 veces, corre detrás de Jesús. Y Felipe llega con el convencimiento, no ha visto nada de Jesús más que Jesús lo llamó. Y entonces va y busca a Natanael. Y fíjate el mensaje, la convicción que se crea en el corazón de Felipe por entender quién lo había aceptado. Es que, mis amados, este no es un mensaje de psicología ni de sanidad emocional, es un mensaje bíblico, pero Dios es tan bueno que sana nuestras emociones.
el tema de muchos seres humanos, y yo creo que todos los seres humanos, es la falta de identidad, la falta de aceptación. Cuando tú vives sin Dios, ponemos nuestro corazón en cualquier cosa y dependemos de una pareja, y dependemos del dinero, y dependemos del trabajo, y dependemos de que las cosas marchen bien con nuestros hijos, y que tengamos reconocimiento, y que la gente nos quiera, y cuando alguien nos rechaza, nos desaprueba, sentimos bien feo. Pero cuando tenemos a Cristo, tenemos esa aceptación, esa convicción de saber que ya le pertenecemos a Él, y que hemos sido hallados por la persona más importante del universo. Y entonces Felipe busca a Natanael y le dice, hemos hallado. Él estaba buscando respuestas y se encontró con la respuesta de respuestas, con Jesucristo. Aún no entiende que fue Jesucristo quien lo encontró a él. Se lo dice más adelante en Juan, como leímos hace ratito, en el 6:44. Pero en este momento Felipe tiene la sensación de que él ha encontrado a Jesucristo. Y dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, hablando del Mesías, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y aquí también podemos ver el otro aspecto del carácter de Felipe. Por un lado, un hombre que estaba buscando respuestas, que se había dado cuenta que la vida tenía algo que no funcionaba, que el pecado lo estaba destruyendo, que su vida sin Dios no tenía sentido, que estaba perdido, y apela a Jesús, se encuentra con Jesús, y ahí encuentra el descanso, y ahí encuentra la verdad, y le dice, lo hemos hallado. Él estaba encontrando el cumplimiento de su búsqueda, la satisfacción de sus necesidades. Sabía que el tiempo de reposo, de descanso y de consuelo había llegado. Se había encontrado con Jesucristo. Al fin habían hallado al Redentor. Al fin habían hallado a aquel de que las promesas bíblicas hablaba. Aquel que vendría a sanar nuestras heridas, a vendar nuestros dolores, a curar nuestros dolores, a vendar nuestras heridas, a perdonar nuestros pecados, a llevar nuestras enfermedades. Aquel que vendría a restaurar todas las cosas. Aquel que vendría a enjugar nuestras lágrimas. Aquel que vendría a llevarnos a los verdes pastos, a pastorearnos junto a aguas de reposo. Aquel que aderezaría la mesa en presencia de nuestros angustiadores. Aquel que nos perdonaría, nos amaría y nos aceptaría de forma incondicional. Y entonces Felipe se siente pleno y sabe que ha encontrado todo. Pero después entra su parte analítica y le dice, a Jesús, el hijo de José. Entendiendo quién era Jesús y quién era su papá, viendo que no hay cómo pudiera ser posible eso. Entra su parte analítica. Y entonces Natanael le dice en el verso 46, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe le dice, ven y ve. O sea, la parte analítica y lógica de Felipe había sido satisfecha por completo por el mensaje de Jesús. En Felipe, aunque era un tipo analítico, un tipo que medía mucho las cosas, no cupo más la duda. Su fe creció de tal manera que él abrazó la verdad de quién es Cristo, dejó su vieja manera de vivir atrás y empezó a caminar con Jesús y se llevó con él a Natanael, para que Natanael caminara también con el Señor. Esta es la razón y la parte con la que tendríamos que identificarnos con Felipe. Somos quizá personas que hemos sido restados en valor y en importancia ante los ojos de muchos. Y quizá gente que queríamos nos traicionó y nos hizo cosas horribles, intencionada o desintencionadamente. Y a lo mejor nos fallaron y nos defraudaron y nos rompieron el corazón y nos minimizaron y nunca nos dieron la importancia. Y a lo mejor estamos llenos de problemas y de pecados y de enfermedades y estábamos así. Pero cuando llega Jesús, todo tiene solución. Todo eso ya no importa. Ahora importa una cosa, lo hemos hallado. Estamos con el Hijo de Dios, el Mesías, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y nuestra vida cambia de ser una vida de incertidumbres y de personas que andan a tientas buscando la verdad, a personas que han tenido un encuentro con la verdad y que ahora testifican de ella, que saben quién los ha salvado y hablan a los demás de aquel a quien han encontrado. Pero mejor dicho, de aquel quien nos encontró, quien vino hasta nosotros, nos miró a los ojos, comprendiendo y sabiendo quiénes somos, qué virtudes tenemos, pero sobre todo cuáles son las debilidades, cuáles son nuestros pecados, y nos dijo, sígueme, ven conmigo, te quiero conmigo, sal de ahí de donde estás, deja ese pecado, deja esa actitud, deja esa actividad, deja eso que te está destruyendo, ven y sígueme.
yo te amo a pesar de cómo eres. Y te amo tanto que vengo a salvarte. Y ahí es donde tenemos que identificarnos con Felipe, con lo que Dios hizo con Felipe, porque no solamente lo hizo con él, lo está haciendo contigo y lo está haciendo conmigo. Este llamado glorioso que Dios nos da de seguirlo, de sacarnos de entre las sombras, de ahí de estar escondidos y derrotados y fracasados y vivir una vida sin sentido, a entender el sentido de la vida, que es vivir para Dios, conocer a Dios y servirle, y poderles decir a los demás: ven y ve, ven a Jesús y comprueba lo que yo ya comprobé, que Él me ama, que Él me perdona, que Él me restaura, que Él es fiel, que Él transforma mi vida, que Él no me quiere dejar como estoy. Ven y ve. Mis amados, ¿a cuántos les estamos diciendo ven y ve? ¿A cuántos les estamos hablando de ese impacto de amor que Dios ha hecho por nosotros? ¿A cuántos les hemos dicho, como dice el coro, fui ciego, mas ahora miro yo? De esa sublime gracia que se manifiesta a nosotros, que sin merecerla la recibimos, y a veces sin pedirla. Felipe no estaba buscando ser discípulo de Jesús, no le pidió déjame seguirte. Fue Jesús quien vino hasta él, se lo encontró y le dijo: sígueme. Rompe con tu pasado, rompe con eso que estás haciendo, deja de perder el tiempo, deja de hacer eso que no tiene sentido y sígueme. Y la segunda vez, o en la siguiente ocasión, donde escuchamos hablar de Felipe, es en el capítulo 6, en la alimentación de los 5,000, como te decía, el verso que leímos al principio, que es el verso que nos da la introducción de este tema de Felipe el analítico. Y vamos a leer el capítulo 6 del Evangelio de Juan para ver cómo este discípulo que fue llamado y fue impactado porque encontró una verdad, empieza a caminar con el Señor, y el rol que él asume dentro del liderazgo, dentro del ministerio, pero también la oportunidad que Dios le dio a Felipe, y cómo él no tuvo la sabiduría en ese momento para aprovecharla. Juan capítulo 6 dice así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe, fíjate a quién se refiere, a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Por qué Jesús se dirige a Felipe? A ver, tenía 12 discípulos, por lo menos había otros 11 siguiéndolo, pero sabemos que eran más de 120 personas las que de manera continua, se calcula que cerca de 300 personas de manera continua estaban siguiendo a Jesús, más 5,000 que había que alimentar. ¿Por qué Jesús, de entre toda esa multitud, se dirige a Felipe? Bueno, Jesús conocía las virtudes, las cualidades de Felipe. Él era uno de los administradores junto con Judas. Judas llevaba el dinero y Felipe organizaba las compras. Él era el que hacía el plan de compras, el que revisaba, y Judas lo ejecutaba. Y por eso se dirige con Felipe y le dice: Felipe, estamos en el verso 7, el verso 6, el 5. Cuando alzó los ojos vio, había una gran multitud, y dijo a Felipe, verso 5, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de ser. ¿Ves? Dios en el verso 5, Jesús en el verso 5 le dice a Felipe, ¿dónde vamos a comprar el pan para alimentarlos? Porque esa era la función ministerial de Felipe. Y Felipe, el hombre analítico, no creas que Jesús lo tomó desprevenido de decir, espérame, deja busco, ¿qué hacemos? No, Felipe, con esta característica analítica que tenía, con esta cualidad que también era algo que tenía que perfeccionar, le contesta en el verso 7. Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Porque mira, vamos a ser claros. Esta parte de la Biblia se conoce como la alimentación de los 5,000. Pero no solamente comieron 5,000. Como te decía, por lo menos había un centenar de personas que seguía a Jesús de forma frecuente, más 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y en cualquier lugar donde tú veas un grupo de hombres, hay siempre más mujeres
y niños que hombres. Lo podemos ver en las reuniones de la iglesia, lo podemos ver en cualquier lugar. Tan solo en la población en México hay más mujeres que hombres. Entonces, si había 5,000 hombres, por lo menos había 6,000 mujeres y alrededor de unos 3 o 4,000 niños. Entonces estamos hablando de cerca de 15,000 personas, por lo menos 3 veces más de lo que conocemos o lo que tenemos en mente cuando pensamos en esta escena. Entonces cerca de 15,000 personas. Y Felipe tiene una respuesta en la mente porque él ya está pensando. Jesús lo quiere probar. ¿Qué está probando Jesús en Felipe? Su lógica. ¿Te acuerdas que Felipe estaba buscando respuestas y que él era un tipo analítico? Pues mira aquí, él tiene la misión de estar haciendo cuentas y números para tomar buenas decisiones, lo cual es bueno, pero es peligroso cuando divorcias la razón de la fe. Y entonces Jesús, para probarlo, le pregunta, oye, ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Jesús le está preguntando, ¿tenemos ahí cuánto nos alcanza? A ver, tú que manejas, tú que eres el administrador, dime, ¿no? O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Tú, a ver, hazme un plan. Y Felipe le responde de inmediato, 200 denarios. ¿Qué nos deja ver esto? Un denario era el salario, el jornal de un trabajador por día. Lo que, como decir, el sueldo, el salario mínimo. Lo que solía ganar un trabajador en aquel día era un denario. Si está hablando de 200 denarios, Felipe yo creo que calculó que con Jesucristo de forma fija ese día iban 200 personas sin contar a los 15,000 que ya te platiqué. Entonces, haber pensado, si levanto una ofrenda, lo que han ganado estos 200 personas, incluyéndome, si juntamos estos 200 denarios, estos 200 días de trabajo que juntamos entre los que te seguimos, no nos alcanza, Señor. O sea, matemáticamente es imposible. Ya hice números, ya conté, somos 200 personas. Si cada quien pone lo de un salario de un día, no nos alcanza, Señor. Es imposible. No se puede. Y entonces aparece en escena otro de los discípulos, que es Andrés. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Andrés busca dar una respuesta, una solución. El buen Felipe solamente está diciendo, no se puede. Y esta es la parte que nosotros tenemos que cuidar al servir al Señor. Es bueno ser precavidos, es bueno pensar bien las cosas, nos lleva a ser analíticos, a buscar las respuestas, a no conformarnos con cualquier respuesta fácil, y eso es bueno. Pero cuando separamos nuestro intelecto de la fe y todo lo queremos medir y calcular con nuestra lógica, lo único que vamos a tener enfrente de nosotros son improbabilidades. Vamos a ver todo lo imposible que tenemos por delante. Todo aquello que no se puede hacer, en eso vamos a estar pensando. En eso vamos a tener en mente. Ahí vamos a estar enfocando nuestros esfuerzos. En lo que no se puede. Porque Jesús se lo preguntó a Felipe porque Jesús quería probar a Felipe. Quería ver si Felipe tenía la fe. Y es que hay personas que están luchando con un pecado. O es que hay personas que están esperando un milagro. O es que hay personas que están teniendo problemas económicos. O que quieren ver cambiar a alguna persona. Que quieren que alguien se salve. Pero cuando lo analizan dicen, no se puede. Ya intenté dejar este pecado y no puedo. Ya le compartí un montón de veces y nomás no entiende. Ya revisé mis dinero, ya pedí todo el dinero que podía pedir prestado y no hay forma para cumplirlo. Porque Jesús quiere probarnos. ¿Por qué? Porque Él ya tiene la solución para nuestros problemas. Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Él ya sabía que iba a multiplicar los peces y los panes, pero quería ver si en el corazón de Felipe había fe o si se estaba aferrando solamente a lo natural. Y aún Felipe, después de haber respondido al Señor, se estaba aferrando a lo natural. Tal vez tú y yo podemos estar hoy así, aferrándonos a lo natural, dejando que lo natural nos lastime, dejando que lo natural nos sobrevenga, nos agobie, nos abrume, diciendo, es que mira este problema, es que mira esta situación, es que mira mi debilidad, es que mira mi pecado, es que mira mi edad, es que yo no puedo servir al Señor, yo no puedo ver este milagro, esto no va a suceder en mi vida, porque dices, ni echándole todas las ganas del mundo, ni usando todas mis fuerzas, puedo cumplirlo. Pero Jesús, mi amado, mi amada, ya sabe lo que va a hacer. Y entonces Jesús toma los peces y los panes, los parte y recogen 12 canastas de sobra. Cuando Felipe no veía la forma de ni juntando todo, que alcanzaran ni un pedacito, ni una migaja cada quien, a Jesús le sobraron 12 canastas. ¿Qué tenía que haber aprendido Felipe aquí? La confianza en Dios.
No es solamente entender que Dios te perdona y Dios hace gran milagro el día de la salvación. Es entender que ese Dios que te ama, que te perdona, que te restaura y hace milagros, el día que lo conociste, lo sigue haciendo todos los días. Que todos los días puedes levantarte para que Dios te dé la victoria sobre el pecado. Que todos los días puedes levantarte para que Dios te dé la victoria sobre tus dudas, sobre tus necesidades, sobre tus problemas. Que Dios puede darte la victoria para que ese familiar tuyo que se está perdiendo, que está viviendo de forma desordenada, te deje de doler como te duele y empieces a confiar en que Dios tiene el control y veas cómo Dios lo quebranta y cómo Dios lo convierte y cómo Dios lo trae a sus pies. Porque, mis amados, no es por fe. No es por vista, perdón, es por fe. Nosotros andamos por fe y no por vista. Es bueno ser prácticos, es bueno analizar las cosas, pero es malo depender de nuestro intelecto y no de la confianza en Dios. Felipe fue llamado por Dios, fue escogido por Dios. Felipe respondió a ese llamado del Señor sin dudarlo, corrió tras de él, pero sobre la marcha tuvo que aprender a lidiar con su lógica, para callar la lógica ante la verdad de Dios. No una fe irracional, no, una fe racional, una fe basada en las promesas y en las palabras de Dios. Felipe tenía razones para creer en Jesús. La gente lo estaba siguiendo porque hacía milagros, pero en ese momento que se presentó la necesidad, a Felipe se le olvidaron los milagros de Dios y solamente pensó en la escasez, en la falta de recursos. Mis amados, nosotros los que somos hombres, que somos llamados a liderar a una familia, que somos llamados a liderar la iglesia, que somos liderados a liderar a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, debemos de sacar de nuestra mente las imposibilidades, la queja, la frustración, el negativismo, el fatalismo, y tenemos que concentrarnos en una cosa: Cristo tiene el control de todo. Yo no voy a dejar de esforzarme, yo no voy a dejar de luchar, yo no voy a dejar de confiar, porque Dios ya sabe lo que va a hacer. Aun cuando a mis cuentas parezca imposible, aun cuando parezca que mi matrimonio no tiene solución, aun cuando parezca que mis hijos están perdidos, aun cuando parezca que la economía no va a mejorar, aun cuando parezca que todo está mal, yo tengo que seguir confiando en Dios. Tengo que seguirme apoyando en Él y depender de su gracia y de su misericordia. Porque si Dios ha hecho milagros antes, Dios seguirá haciendo milagros hoy. Y Dios no se equivoca. Él puso sus ojos en ti, te llamó a ti y te dijo: sígueme. No te dijo: razona todo lo que voy a hacer. Te dijo: sígueme. Porque Él ya te dio todo lo que necesitas para confiar en Él. Es lógico confiar en Jesús, porque Jesús murió por nosotros y resucitó al tercer día. Porque Él pagó todos nuestros pecados, porque Él le fueron dadas todas las cosas y juntamente con Él somos herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. No necesitamos absolutamente nada más que Dios. Él ha sido fiel en el pasado, Él nos ha guardado, Él nos ha protegido, Él es justo y dará a cada quien su recompensa, Él nos librará de nuestros enemigos, Él sanará nuestras dolencias, Él perdonará nuestros pecados, Él nos restaurará. Lo ha hecho antes, mis amados, lo hará ahora. Seamos discípulos como Felipe en el momento de seguir a Jesús. Y corrijamos esos errores que cometemos como Felipe al momento de usar más la lógica, más la vista que la fe. Seamos llamados, porque tal vez esa situación en la que estás pasando es Dios probando tu fe. Es Dios probando que tú puedes confiar y depender de Él. Que dejes de apoyarte en tu propia humanidad, en tu propia lógica y en tus fuerzas. Ven y depende del Señor. Vamos a terminar orando, si les parece, mis amados. Pedirle al Señor que nos dé fe en lugar de lógica y dudas y fatalismo, y que nos dé ese corazón dispuesto como el de Felipe, de haber encontrado en Jesús la solución de todo, pero de permanecer en ese estilo de fe cada día de nuestra vida. Amado Padre, yo te doy gracias por tus bondades y por tus misericordias. Gracias, Señor, porque aun cuando aun cuando el mundo nos menosprecia, aun cuando hay gente que nos humilla, que nos resiste, que nos traiciona, que nos lastima, aun cuando hay todo eso moviéndose alrededor de nosotros, aun cuando hay tantos problemas, aun cuando estamos tan llenos de necesidades, aun cuando somos tan frágiles y tan débiles, Padre, para ti somos valiosos, para ti somos importantes. Tú nos has llamado y nos has escogido para perdonar nuestros pecados, para enderezar nuestros caminos, para sanar nuestras dolencias y suplir nuestras necesidades, para manifestar tu amor con nosotros. Por eso hoy quiero pedirte, Padre, que en tu gran misericordia y tu compasión
perdones mis pecados, los pecados de mis hijos. Que como familia nos santifiques, nos permitas seguirte, que me permitas ver la sanidad en cada uno de los miembros de mi familia, la restauración, que esos hijos tuyos que se alejaron, quiero verlos volver a ti, Padre. Permíteme ser como Felipe y hablarle a los demás y decirles, ven y ve que hemos hallado al Salvador. Y ayúdame a no ser como Felipe cuando me estés probando en la fe, que no actúe en la lógica, en la carne o en mis fuerzas, que busque en ti la respuesta, que confíe en ti, aun cuando no lo pueda entender. Yo sé que de alguna manera tú lo vas a hacer, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Padre, manifiéstate en nosotros y glorifícate, mi Dios. Te lo suplico, en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Pues mis amados,